Hoy vamos a hacer un formato que es preguntas y respuestas. Este te va a gustar. Que tengo conflicto en el trabajo. La gente floja y tonta me harta y me critican. No sé por qué. No sé por qué. Si solo pienso que son tontos y flojos, ¿no? Son flojos, tontos y criticones. Hay un poco de opinión en tu juicio, ¿no? Todo al final es una cuestión de polaridad. De todo el final, muchas veces cuando vemos, no es que lo que hagan ellos está bien, sino que ser un poco como ellos te vendría bien a ti, que no es lo mismo. Quizá tiene que ser un poquito más floja y desentenderse un poco. A lo mejor está en un exceso de trabajo y en un exceso de implicación. A lo mejor lo que le conviene es relajarse un poquito. Bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube. Recordad que para que recibáis todas las notificaciones y no os perdáis ningún vídeo, es importante que os suscribáis justo aquí abajo y de esa forma pues estaréis al día de todo lo que vamos haciendo. Hoy vamos a estrenar un nuevo formato que para nosotros, bueno, pues es algo que llevamos tiempo que queríamos hacer y os solicitamos por Instagram que nos hicierais algunas preguntas. Entonces, hoy vamos a hacer un formato que es preguntas y respuestas. Y para ello, tengo aquí a mi gran amigo Curro Aguilar. ¿Qué tal, Curro? ¿Cómo estás? Muy buenas, Víctor. Pues con mucha curiosidad a ver cuáles son las preguntas. Te has puesto la bandera de Andalucía hoy, ¿no? Para honrar a tu tierra, ¿no? Y a la que fue la de mis abuelos también. Sí, la tierra primigenia. No. Bueno, un poquito todo, gris, ¿no? pero no, sí, sí. Ah, es gris, es que soy un poco daltónico, ¿eh? O sea que no... No, en la cuesta... cámara se ve... La verdad es que hoy, aparte, parece mentira, pero para ser Málaga está lloviendo mucho, está muy nublado, entonces la luz no está hoy como tiene que estar. Por eso he tratado yo de compensarlo. Vosotros que tenéis el mejor clima del mundo, ¿eh? En la mejor ciudad del mundo. Hoy... Sí, y de la galaxia también. No, pero es verdad que lamentablemente llueve poco y eso no es ninguna virtud, al contrario, estamos todo el rato con los embalses vacíos, pero ahora esta semana sí está lloviendo. Bueno, buenísimo. Bueno, fíjate, no nos hemos preparado las respuestas, que creo que es algo importante porque tiene que partir un poco de la naturalidad y de algo que surja pues, más espontáneo. Entonces, cuando quieras, empezamos con la primera. ¿Quieres sí, decir algo? Quiero añadir una cosa más, y simplemente, antes lo estoy pensando, digo, quien quiera dejar sus preguntas en los comentarios en el vídeo, en YouTube también puede hacerlo, no solamente por Instagram, hay muchas personas que no tienen Instagram y que solo manejan YouTube y al final pues no nos cuesta nada en un momento dado, si hubiese preguntas en la caja de comentarios también se responden. Así perfecto, que en este mismo vídeo, totalmente. Perfecto, Curro, muchas gracias. Primera pregunta. Nora Gianiceli, entiendo que se llamará Nora, la persona, como vienen los nombres juntos normalmente con los apellidos, a veces con números, dice, ¿cómo ayudo a mi hija de 22 años con mucha tristeza? Bueno, va a haber algo que se repita en la mayoría de preguntas, que es que, claro, evidentemente, cuando es muy atrevido dar una respuesta a una circunstancia con tan poca información, esto vaya por delante, porque es lo típico de... se puede hablar de todo, se puede a uno aventurar, pero por prudencia y por responsabilidad, pues valga que todo lo que se dice aquí son sin posibilidad de hablar. Son conjeturas. Claro, yo diría, siempre que alguien quiere ayudar a una persona que está triste, una de las cosas que necesita el que está viviendo una situación complicada es aceptación. Muchas veces cuando nos sentimos tristes o cuando vemos a una persona, a veces no es tanto tratar de que cambie cómo se está sintiendo, sino de que se sienta aceptada en ese sentimiento. ¿Estás triste? Te quiero, te acojo y te respeto y estoy presente en tu tristeza. No necesito que dejes de estar triste para aceptarte o para sentirme bien contigo. Y parece una tontería, pero esto sí que es extrapolable a casi todos los casos. Hay veces que las personas necesitamos vivir ciertas emociones y no necesitamos tanto los consejos y que nos levanten, sino a veces simplemente necesitamos que nos apoyen y nos respeten, incluso en nuestra tristeza, ¿no? Y saber que por estar triste la gente no se aleja ni la gente va a tratar de cambiarme. Venga, ponte feliz, venga, ríete. Y eso muchas veces el mejor favor que le podemos hacer a una persona que se encuentra triste es acompañar a esa persona, pero incluso aceptando su tristeza. Sí, claro, en la pregunta va implícito el quiero quitarle esa tristeza, ¿no? Pues, claro. Que es normal, que es algo lógico al final. Yo añadiría que, bueno, la tristeza, como tú bien has dicho, en la película, por ejemplo, Inside Out, que del revés,
hay un momento en el que la tristeza, pues nadie quiere que esté, ¿no? Nadie quiere que toque nada y nadie quiere que aparezca, ¿no? Y finalmente la película o la chica puede acabar de solucionar su estado emocional gracias a aceptar esa tristeza y a que pase del todo, ¿no? La tristeza es una emoción. Todas las emociones tienen una función, no se pueden extirpar de nosotros porque cada una viene a decirnos algo. Si hay una tristeza excesiva en tu hija, yo haría alguna reflexión. Vuelvo a decir lo que ha dicho Curro, ¿eh? Nos vamos a aventurar a decir cosas que, bueno, podemos acertar o no podemos acertar, pero bueno, esto es un preguntas y respuestas, ¿no? La tristeza te lleva hacia adentro y te lleva a reflexionar y te lleva a contactar contigo y quizá, no lo sé, puede pasar que en tu familia quizá estáis un poco desconectados los unos de los otros, de vuestras necesidades, un poco esa sensación de que cada uno va a la suya, ¿no? Entonces, a veces que una persona como parte o portador de la sombra de un sistema pueda tener una tristeza evidente, ¿no? Y que se manifieste, puede hacer que esa familia se una para atender algo y de alguna forma vuelva como a animarse esa llama, ¿no? de Hera, ¿no? de la diosa griega que era la que alimentaba a la familia, ¿no? Entonces, eso puede ser una opción. La otra, refiriéndome al gran libro de La ley del espejo, de un autor japonés, que ahora no voy a decir el nombre, porque seguramente me equivoque, pero se llama La ley del espejo. Hay momentos en los que pasamos por situaciones que se repiten, como una especie de efecto aniversario, ¿no? que tienen que ver con nuestras infancias y nuestras adolescencias y nuestras juventudes, ¿no? Y también yo de Nora lo que haría sería revisar también qué pudo haber pasado en mi historia de vida y qué tristeza también puedo llevar yo acumulada y que necesita ser expresada y transformada, ¿no? Y a través de eso, más que ayudar a mi hija, lo que haría yo es revisarme a mí qué puedo hacer distinto para que mi hija pueda alimentarse de esta nueva energía que yo puedo desarrollar, ¿no? Nos empeñamos muchas veces y esto pasa mucho, ¿no? Los psicólogos que atienden a los niños, ¿no? Que llevo a mi hijo al psicólogo para que lo cure, ¿no? Pero muchas veces esos hijos no están más que reflejando pues estados emocionales de los padres, ambientes familiares, y se puede acompañar a una hija, se puede llevar al psicólogo a una hija, pero también yo siempre añadiría una revisión de nuestros propios estados y que en Nora busques tu propia estabilidad para que tu hija pueda respirarla y alimentarse de eso, ¿no? Pues sí, total. Sí, además justo eso, ¿verdad? Hay muchas formas de... La emoción viene con... Aparte que hay muchos grados de emoción. Una cosa es la tristeza y otra cosa diferente, que no tiene nada que ver, en la depresión. Es decir, que por eso hablamos en términos como muy ambiguos que... Pero bueno, lo que sí tienen en común, por un lado es eso, ¿no? La aceptación del estado emocional que tiene la otra persona es una de esas herramientas que parece que... Bueno, que muchas veces no tenemos en cuenta y es muy fácil de llevar a cabo. Y por otro lado, y siguiendo con ese hilo, es el hecho de ofrecer no ningún consejo, sino un ejemplo. Es decir, muchas veces cuando queremos que alguien se sienta mejor, por ejemplo, el rapport, ¿no? De forma natural tenemos unas neuronas espejo, que son las que hacen que si tú estás hablando muy alto, yo quiero que hables más bajo, entonces yo empiezo a hablar un poquito más bajo y de forma natural y sin darte ni cuenta, tú empiezas a imitar un poco mi forma de comunicarme. Pues con las emociones pasa igual. Tú estás en un lugar, en lugar de agobiarte y preocuparte y entristecerte porque ella está triste, eso lo que hace es potenciar todavía más su tristeza. Si tú eres capaz de gestionar tu malestar por ver a tu hija triste, es decir, estás gestionando tu tristeza, eso es un ejemplo que le puedes dar a tu hija y que quizás sea el mejor regalo en una situación de ese tipo. El hecho de ofrecerle un ejemplo, ofrecerle simplemente una presencia calmada y un ejemplo en el que ella pueda... pues lo que dice, pues lo que ha dicho Víctor, ¿no? Alimentarse de esa forma de hacer las cosas, de esa energía, para sentirse mejor. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Dice Lorena, me cuesta soltar a alguien que no quiere compromiso. Entiendo el reflejo, pero aún no puedo. No puedo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué decimos a Lorena? Ahora habría que preguntar. Aquí lo que me viene son preguntas más que respuestas a la mente, pero bueno. Bueno,
no sé, supongo que cuando hablamos de que... Hablamos de condicionamiento ya, hablamos de condicionamiento operante, ¿no? ¿No? Bueno, por un lado condicionamiento operante a nivel conductual y luego a nivel un poquito más humanista, pues pensar, ¿no? Que más que decir me cuesta soltar a alguien que no quiere compromiso, quizás sería la cuestión, me cuesta ganar compromiso. Vamos a quitar al otro de la ecuación, el otro está ahí porque yo lo estoy sosteniendo en mi vida. No hay otro. Entonces, me cambiaré la pregunta por me sigue costando comprometerme con alguien. Y en ese me cuesta comprometerme, pues habría que ver, ¿vale? Cuáles son los, a nivel inconsciente, ¿no? Cuáles son los, si me comprometiese, a qué me estaría arriesgando, qué vulnerabilidad manifestaría. Cuando no me comprometo, ¿qué consigo? ¿Qué es bueno para mí? Quizá libertad, quizá autonomía. O sea, empezaría simplemente a investigar aquellas cosas buenas que consigo en el estado en el que me encuentro y aquellos riesgos que implicaría el estado que estoy decidiendo de forma consciente o inconsciente no visitar. Totalmente. Yo cuando alguien dice no puedo, yo lo transformaría siempre en mi lenguaje por di no quiero. Claro. Entonces, en lugar de poner no puedo, es como si algo o alguien ajeno a ti te estuviera obligando o te estuviera impidiendo, como un hechizo, ¿no? O sea, quiero hacer esto pero no puedo. No, sí puedes, no quiero. Ahora, ¿hay condicionamientos? Sí, por supuesto. Pero si yo ya soy consciente de mi programa y sé que estoy en una relación en la que no hay compromiso y yo sigo, ya es una decisión. ¿Me explico? Ya tengo que responsabilizarme de eso. Y como tú bien dices, seguramente en mi historia familiar eso es una solución. No es un problema lo que tengo, es una solución. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi madre tiene una relación que no quería, porque a lo mejor mi abuela estuvo sometida a un matrimonio que no quería. Entonces, para eso yo ahora estoy encontrándome con personas que no quieren comprometerse y así no me obligo a estar comprometido. O sea, no penséis vuestra dificultad siempre en términos de un hechizo malvado, sino que muchas veces es una solución para otras personas que vinieron antes de vosotros en vuestro sistema. Lo que pasa es que ahora se ha convertido en una condena para vosotros. Entonces, ¿de qué se trata? De ser desleales y de atreverse a pedir para uno mismo una relación de compromiso, de confianza y de demostrarle a esas generaciones que podían haber elegido otra cosa o simplemente que ahora me toca a mí elegir otro tipo de vida para honrarlos, ¿no? Entonces, tiene más que ver con una decisión que con un no puedo, es un no quiero. A ver, tenemos a Zuzedit, debe ser un hombre holandés, parece un lateral izquierdo del Bayern de Múnich. Dice, me cuesta creer en mí y confiar en los demás. Aceptarme como soy, me autoexijo mucho. Autoexigencia, desvalorización. Mira, básicamente aquí, cuando dicen me cuesta creer en mí, confiar en los demás, aceptarme como soy, me autoexijo mucho, no hay pregunta. Claro. Y esto es significativo. Os hemos pedido preguntas. O sea, no verdades. Sí. Y yo en esto le diría, porque, vale, claro. Exactamente, ese es el problema. Diría, estoy de acuerdo, claro. Sí. Y esto ya es parte del problema. Esto es parte del problema. Dime, Curro. Pero, no, es que es tal cual. O sea, incluso eso pasa mucho en consulta. La gente no va en busca de respuestas, sino de soluciones. Y no tiene nada que ver una respuesta con una solución. Una respuesta es, quiero entenderme mejor, y una solución es, mira, esto me pasa. ¿Cuál es la salida? Dímela tú. ¿Cómo te lo voy a decir yo acerca de tu vida? Lo peor de todo es que encontrarán personas que digan, yo te doy la solución, mira, verás. Y eso es imposible. No existe esa persona que conozca la solución a tu problema. Existe alguien que te puede dar respuestas y te puede dar ciertas indicaciones, pero es verdad que estas tendencias son muy habituales, ¿no? El hecho de, totalmente, tú dices, no hay una pregunta, pero simplemente hay... Fíjate, Curro, yo sí te digo a ti, ¿te cuesta creer en ti, confiar en los demás y aceptarte tal y como eres y te autoexiges mucho? Quizá confiar en los demás, yo que te conozco no tanto, ¿no? Pero de las demás, yo todas. O sea, a mí me cuesta creer en mí, me cuesta confiar en los demás, me cuesta aceptarme como soy y me autoexijo mucho. O sea, me identifico, le diría, yo también. Yo si me hacen esta afirmación, le diría, yo también. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Pues nada, que yo asumo que es parte de mi personalidad, que todos tenemos una parte en la que nos queremos y una parte en la que no nos queremos. Simplemente tú debes de decidir a quién atiendes, ¿no? Y algo que puedes hacer. A partir de aquí, si tú eres consciente de que eso te pasa, identifica en qué se expresa. ¿En qué se expresa concretamente? Pues en que
no he elegido lo que me gusta para trabajar, en que no hago deporte, en que no me respeto en esta relación concreta, y empieza a cambiarlo. O sea, si sabes identificar cuál es tu problema, sabes dónde está la solución. Si no, no sabrías que tienes un problema. O sea, esto es como el que viene a arreglarte la lavadora. En el momento que identifica el problema, ya está la solución. O sea, mientras tú no sabes dónde está averiada, ¿me explico? Tú no puedes arreglarla. Pero cuando tú encuentres un problema, en el mismo instante ya está apareciendo la solución. Porque ya sabes dónde está el problema. Entonces, hay personas que son muy buenas identificando sus propios problemas, sus propios patrones, sus propias limitaciones, pero son muy malas yendo hacia adelante y cambiándolo. Entonces, haz una lista. Identifica dónde se te da esto y en qué se expresa. Y empieza cambiándolo. Cada día en un ámbito distinto. En lo laboral, en lo relacional, en lo amoroso. Entonces, ¿qué puedo hacer distinto para creer más en mí, para confiar más en los demás, para aceptarme más como soy y para no autoexigirte tanto? Por ejemplo, para no autoexigirme tanto, en lugar de entrenar 5 horas al día, voy a entrenar 2. Porque creo que eso proviene de esa autoexigencia. Por ejemplo, me cuesta creer en mí, pues voy a empezar a hacer conferencias para un círculo reducido para intentar coger confianza en mi discurso. Te va a seguir costando confiar en ti, te lo digo, que esto no se quita, pero por lo menos vas a tener experiencias de otro tipo y vas a superar esas dificultades. La diferencia entre las personas que tienen éxito y las que no es que saben que tienen dificultades, pero deciden no escucharlas, o por lo menos no creérselas del todo, ¿no? 100%. Bien, maestra emocional, que si no me equivoco es Mariana, uno de nuestros miembros VIP de nuestra membresía Espartanos, dice, ¿la epigenética puede cambiar la expresión genética inclusive en gemelos? La pregunta de alto standing. La respuesta es que sí. El tema está más que si puede, claro, como cualquier otra persona. Podría cambiar. Lo único que sí, la epigenética, sí podemos expresar esos genes, pero que esos genes se transmitan a la siguiente generación, pues va a depender de condiciones ambientales, que es cómo funciona la epigenética. Encienden o apagan un cierto grupo CH3, los metilos, según el condicionamiento ambiental. Entonces, pues sí pueden tanto heredarlo como pueden, sí, como si fueran cualquier otra persona. Sí. Si te parece, Curro, ¿podemos explicar la epigenética de forma sencilla para que la gente lo pueda entender? ¿A qué se refiere Mariana con esta pregunta? Bueno, la epigenética es un mecanismo de adaptación que tenemos las personas que modifica la expresión de nuestros genes. Es decir, nosotros no cambiamos, para que un gen mute hacen falta cientos de años, pero para que se metile, que quiere decir que se apaga o se encienda esa manifestación genotípica, se puede hacer de una generación para otra. Y suele suceder cuando había situaciones traumáticas o cuando hay situaciones que requieren de una adaptación inmediata. Y es cuando más la epigenética conductual, sobre todo, se ha estudiado en casos así, ¿no? Generaciones posteriores al holocausto o generaciones posteriores a situaciones realmente muy llamativas que se daban cuenta que la tercera generación tenían rasgos en común, personas que nunca habían vivido ese trauma, sin embargo, manifestaban como conductas compensatorias o evitativas de una situación traumática que no habían vivido. Y entonces, haciendo experimentación acerca de ello, se dieron cuenta de que ahí se transmite genéticamente, pero no a través de una mutación, sino a través de una metilación. Lo bueno o malo que tiene es que tanto se puede producir de una generación para otra, pero también se puede deshacer. Entonces, sería una de las explicaciones de por qué los traumas se heredan y también de cómo los traumas se pueden llegar a trascender en un momento dado. Buenísimo, ha quedado bien claro. Es como la influencia del ambiente dentro de la expresión genética, que no dentro de la información genética, porque eso sí que es algo que, como digo, son cientos y cientos de años, pero la expresión genética sí que es algo más sutil y por eso tiene una función adaptativa, porque es de una generación a otra para que la siguiente adquiera el recurso, adquiera la... En fin, esto explicado muy sencillamente. Yo recomiendo al que le interese que busque información porque de luego es apasionante y cada vez se saben más cosas que explican muchas cosas que hasta ahora para nosotros son mágicas, pues resulta que tienen una lógica bastante interesante a través de este paradigma. Pasamos de Anne Schutzenberger y Dolto, que parecía que eran como medio
cosas espirituales o extrañas, ¿no? Y ahora están demostrando a través de estudios que sí, que realmente se heredan los traumas y sí, que si uno se trabaja y ahonda en sus historias, puede llegar a trascender esas situaciones, ¿no? Entonces es importantísimo. Buenos días, Víctor. Rosa Pardo. Buenos días, Víctor. ¿Por qué saltamos a la mínima cuando hablamos con los padres? Bueno, en primer lugar, ya por tantos años de acumulación, no por el acumulado, ¿no? Al final es el como acá. Esto pasaba en la guerra, ¿no? En la guerra de Vietnam o en cualquier otra guerra, si estaban demasiado tiempo los soldados en batalla, al final acababan tocados de la cabeza, ¿no? Entonces, luego ya aprendieron los americanos de que tenían que enviarlos por meses y devolverlos, ¿no? A Estados Unidos para que el trauma no fuera demasiado, ¿no? Pero fuera de bromas, yo lo que te diría aquí es que en primer lugar, porque intentamos que sean de una manera determinada y queremos que nuestros padres cambien. Por lo tanto, por eso nos enfadamos. Nos enfadamos con la gente porque no es como nosotros queremos que sea. Así de fácil. Porque nos gustaría que dijera algo concreto, porque nos gustaría que hablara de un modo concreto, porque nos gustaría que nos tratara de un modo concreto. Eso en primer lugar. Y en segundo, hay algo incluso neurológico que se produce en la adolescencia, que es... se conoce como la poda neural y es una fase en la que nosotros tenemos que desconectar y lo más normal es que desconectemos de nuestros padres, que esto muchos padres no lo entienden. Se piensan que sus hijos adolescentes son rebeldes, que han cambiado, pero es necesario, porque si no cortan con nosotros no pueden generar o estructurar una identidad propia y sana. Entonces es muy importante que durante un tiempo dejen de escucharnos y de entendernos a nivel emocional. Si tú seguramente no has realizado ese proceso porque a lo mejor no te pudiste desconectar de tu padre o de tu madre o porque tienes todavía esa conexión establecida y no has podido atender a tus necesidades sin tener en cuenta las de tus padres, seguramente hay una frustración arquetípica, lo que se conoce como una frustración arquetípica, y por eso estás tan resentida y te molesta tanto, porque todavía tu inconsciente está intentando ganar ese espacio. Por lo tanto, lo que te pediría es que, en lugar de juzgarlos, te des ese espacio sin culparte. Y entonces, cuando estés con tus padres, estarás desde una decisión tuya y no desde un sacrificio que lleva luego al resentimiento. Sí, a ver, totalmente. Y aparte, hay una cosa también muy sencilla de comprender, que es cuando nosotros somos niños, la voz, la opinión de nuestros padres tienen un peso enorme. Es decir, nuestra seguridad siempre va a estar supeditada a su permiso o a su aceptación. Si nosotros todavía a día de hoy saltamos a la primera, al final el sentimiento de saltar es un sentimiento defensivo y tiene que ver con que quizá le estamos dando más valor a lo que está diciendo mi padre y mi madre por el hecho de serlo. Es decir, nosotros nos criamos siendo absolutamente dependientes de ellos, siendo ellos nuestro único referente de la adultez, de la intelectualidad y de todo lo que el pozo de sabiduría y la voz de Dios son mi padre y mi madre. Cuando nos hacemos adultos nos damos cuenta de que mi padre y mi madre son otros humanos más, que hay cosas que saben más, cosas que saben menos, a veces están equivocados, a veces tienen aciertos, pero cuando no cambiamos el tipo, cuando no los vemos como adultos, es decir, cuando seguimos viéndolos como papá o como mamá, cuando en vez de ser la relación pasa de ser vertical a ser horizontal y ya hablamos de adulto a adulto, ¿por qué no salto con otros adultos? Y si salto con estos adultos que además de ser adultos son mis padres, pues bueno, porque son mis padres. Entonces, claro, a la hora de hablar con alguien y saltar a la primera es una forma de defenderse. Quizá habría que revisar hasta qué punto sigo tratándolos o sigo percibiéndolos como esa figura de autoridad cuando hace muchísimos años que bueno, pues que ya me di cuenta o me debería haber dado cuenta del humano que hay detrás de la careta del padre o de la careta de la madre. Eso también es hacerle un favor a ellos, reconocerlos como individuos, como adultos, con sus virtudes y con sus defectos como todo el mundo, pero dejar de poner en ellos esa expectativa de papá o mamá. Totalmente. Y empezar a, claro, aceptarlos con sus errores y aceptarlos con sus luces, con todo. Yo creo que has completado perfectamente lo que yo he dicho. O sea, al final es... uno tiene una relación sana con otro cuando no se ve obligado a estar con el otro. Cuando uno tiene una condición o un programa de me obligo a estar con esta persona este determinado tiempo y de esta manera, es cuando empiezan las relaciones con resentimiento y con agobio y con no me apetece estar contigo. Cuando todas las personas son libres en un sistema, es cuando se quieren ver, les apetece verse y todo el mundo está bien. Esa es la diferencia entre un sistema sano y un sistema, digamos, tóxico, ¿no? Las obligaciones.
y no exigir, porque no exigir más de una persona por el hecho de que en un momento dado pues fue tú. Evidentemente hasta los 20, ponle, hasta los 20 y tantos años, si puedes exigirle esa protección o esa referencia en la vida que te puede ofrecer un padre o una madre. Pero ya cuando tenemos ya 40 años, un acto de cariño y de amor verdadero es separar al padre de la persona o a la madre de la persona y, oye, reconocer a esos adultos que te han acompañado durante tu infancia, que además resulta que son tus padres, pero primero son adultos, y reconocerlos en su valor también es quitarle las etiquetas de padre y madre y dejar de esperar que ellos acepten, que tengan la responsabilidad de aceptar aquello que tú piensas, de validar tus opiniones, o sea, quitarles esa responsabilidad, porque ya con ciertas edades, de verdad, que ya no son necesarias. Y es una carga que ya no es necesario que sigan llevando. Tenemos que vivir ese duelo también, ¿no? Que un día que un día decidamos dejar de verlos como padres, aunque eso nunca va a acabar, ¿no? Porque siempre lo van a ser, pero sí en el sentido de que hay alguien por encima mío, ¿no? Yo ya estoy a tu lado y yo soy un adulto, ¿no? Y creo que ese paso es fundamental. Tenemos otra pregunta para acabar de Perlita. Dice, creo que también es una espartana, si no me equivoco. Dice, tengo conflicto en el trabajo. Este te va a gustar. Dice, tengo conflicto en el trabajo. La gente floja y tonta me harta y me critican. No sé por qué. Si solo pienso que son tontos y flojos, ¿no? Claro. Son flojos, tontos y criticones. Hay un poco de opinión en tu juicio, ¿no? Claro. Hostia. Bueno, claro, habría que entrar en... Aquí, verá, esto es un ejercicio que hacemos mucho cuando... y que se hace mucho en las formaciones, que la forma más sencilla de entrar en aquello que no somos capaces de ver de nosotros es ver aquello que nos molesta y aquello que juzgamos de los demás. Eso es de primer nivel, primer curso de proyección. Sí. Junguiana ya está eso. Entonces, este sería una maravillosa forma de comenzar un ejercicio de preguntarle, bueno, cuéntame concretamente qué hace que esa gente sean flojos y que... Claro. Bueno. Claro. No sé por qué esos imbéciles me odian. Sería un poco así, ¿no? Me hacen bullying toda esa manada de sí. Bueno, sí. Es una pregunta interesante, bonita, porque al final es como, primero de todo, ver en qué punto esas personas, cuáles son las conductas que tú acabas etiquetando. ¿Con qué palabras eran? Son flojos, tontos. Flojos y tontos, vale. Y criticones. Y criticones. Para que sean flojos, ¿qué hacen, no? Quizás esto es un pone. Pues mira, son flojos, quiere decir que a las 6 de la tarde, nada más da la hora a las 6, que es la hora de salir, cogen y se van. Y yo me quedo hasta las 7 menos cuarto. Serán flojos. Y entonces al final, esto es muy habitual. O resulta que hay veces que están en la oficina y se ponen a mirar el móvil en lugar de estar 100% todo el rato. Y quizás tu problema tiene que ver con justo lo contrario, ¿no? Con un sentido de la responsabilidad tan aferrado que quizás lo que te están ofreciendo con su ejemplo la gente que te rodea son soluciones y son ejemplos que equilibran precisamente lo que a ti te molesta o lo que te hace vivir en estrés. Claro. Todo al final es una cuestión de polaridad. Todo al final muchas veces cuando vemos, no es que lo que hagan ellos está bien, sino que ser un poco como ellos te vendría bien a ti, que no es lo mismo. Exacto. Quizá tiene que ser un poquito más floja y desentenderse un poco. A lo mejor está en un exceso de trabajo y en un exceso de implicación. A lo mejor lo que le conviene es relajarse un poquito. Puede ser, puede ser un elemento proyectivo. Y yo, por otro lado, le diría que algo importante también es... Yo, por ejemplo, vivo en un equilibrio desde hace muchos años porque no me peleo con la gente. O sea, si veo que un ambiente es... voy a decir una palabra que no existe, pero incambiable, ¿no? O inmutable, esta sí que existe, lo que hago es irme a otro sitio. O sea, no me esfuerzo por cambiar un ambiente que yo veo que realmente está patas arriba o que están todos, bueno, como ella dice, ¿no? Entonces, ¿me vale la pena esforzarme por adaptarme a un lugar en el que considero que todo el mundo es tonto, flojo y ya está súper intoxicado? Pues quizá me vale la pena, mi energía debe canalizarse en buscar un lugar donde yo pueda
encontrar otro tipo de relaciones, ¿no? Entonces, a partir de aquí puede haber un programa que puedas arrastrar en el que pues, puedes haber tenido una familia pues, un poquito complicada y tú estés como obligada a vivir en ese tipo de ambientes y lleves contigo esa situación, ¿no? Entonces, cuidado con esto también, observa tus programas y observa que esa empresa esos compañeros de trabajo muchas veces representan pues papeles antiguos en tu vida, ¿no? Y quizá el papel va con nosotros, a lo mejor el papel nuestro es al estar inadaptados, a intentar arreglar un sistema que está muy mal y quizá debemos de observarlo desde ahí y poder transformarlo, ¿no? Sí, eso que dices es muy interesante. A mí me sirve mucho, tanto más servicio consulta como a mí mismo en mi vida, el hecho de que es verdad que, esto invito a que la gente lo compruebe, solemos repetir conflictos en diferentes sistemas, pero los sistemas al final están interrelacionados. Es decir, curiosamente, muchas veces lo que nos pasa en el trabajo tiene su correlato en lo que nos pasa en casa, y lo que nos pasa en casa tiene su correlato en lo que me pasa en mi grupo de amigos. Muchas veces incluso proyectamos y nos permitimos cagarnos en todo, con perdón, en el ámbito laboral, con todo lo que nos callamos y con todo lo que no queremos ver del ámbito familiar. Es mucho más fácil cargar con el jefe que con el padre, por ponerte un ejemplo. Y es interesante esa proyección que hacemos a veces en otros ámbitos, pero de sistemas que al final pues son correspondientes muchas veces. Bueno, Curro, pues de momento lo dejamos aquí. Si queréis enviarnos más preguntas, volveremos a hacer este formato, volveremos a repetirlo. Entonces, en historias de Instagram ya os iremos avisando para que podáis colgar vuestras preguntas y si no, en los mismos comentarios de este vídeo de YouTube. Muchísimas gracias, Curro. Ha sido un placer, como siempre, aprender de ti. Igualmente te digo. Gracias y hasta la próxima. Un abrazo enorme, un abrazo enorme. Otro para ti. Chao.